Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al segundo trimestre del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, se podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación, las que posteriormente serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, por favor, César, si puedes pasarnos los resultados. Sí, buenos días. Seguidamente el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del Producto Interno Bruto trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2020. Esta es la agenda que tenemos preparada, los principales resultados, los resultados por el lado de la oferta, la demanda, unas breves conclusiones, las revisiones que se hicieron de acuerdo a la disponibilidad de nueva información, los resultados de los países de la región que a la fecha ya han publicado el resultado del segundo trimestre del PIB trimestral. Dicho esto, el PIB del segundo trimestre registró una variación negativa de menos 6,5% respecto al igual periodo del año anterior. Si excluimos la agricultura y las binacionales, esta tasa se convierte en menos 8,1%. Hay que recordar de que el desenvolvimiento de la actividad en el segundo trimestre estuvo muy influenciado por la emergencia sanitaria y así como también por la cuarentena dispuesta que imposibilitó el libre movimiento de las personas y también el desarrollo de muchas actividades, sobre todo en el sector de los servicios. En términos acumulados, dado este resultado del primer trimestre, el PIB total se ubica en menos 0,9% y excluyendo la agricultura y las binacionales, la misma tasa se convierte en menos 2,7%. Si analizamos el PIB desestacionalizado y comparando la tasa de variación respecto al primer trimestre del 2020, la reducción de la actividad es de menos 8,6% y si excluimos la agricultura y las binacionales, la misma se transforma en una tasa de menos 8,9%. Si analizamos la evolución de este 6,5% por el lado de la oferta, vemos de que la agricultura es uno de los sectores que ha presentado una tasa de crecimiento positiva del 17,5%. Acá tenemos que aclarar de que en base a la última información recibida por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tuvimos que incorporar esos nuevos datos, lo cual implica una corrección por la metodología de cálculo, incide, digamos, a partir por el tema de la soja, por la producción en proceso desde agosto, el principio del segundo semestre del año pasado y también todo el primer semestre de este año. Y también los nuevos datos de otros productos agrícolas que han presentado un crecimiento mayor a lo que estimábamos anteriormente al cierre, sobre todo al primer trimestre, como el caso del maíz, la caña de azúcar, el arroz, por citar algunos. Por su parte, la ganadería forestal y pesca registró una tasa de variación interanual del 0,4%. Aquí principalmente han registrado un crecimiento, el mayor faenamiento de ganado bovino y de aves, así como también la minería tuvo un buen comportamiento, esto relacionado un poco al desenvolvimiento de la agricultura y también los otros productos agropecuarios como la producción de cerdo y leche también han tenido un buen comportamiento en este trimestre en particular. En el caso de la manufactura, por su parte, registró una tasa de variación intertrimestral de menos 6%. En general, el menor desempeño fue producto de una menor tasa de crecimiento observada en los productos textiles y prendas de vestir, productos de papel, bebidas y tabaco, productos químicos, cueros y calzados, maquinarias y equipos y metales comunes, por citar, digamos, algunos. No obstante, la industria relacionada sobre todo a la construcción, la producción de metales, la producción de minerales no metálicos, registró una tasa positiva de crecimiento, como también aquellas actividades manufactureras relacionadas a los alimentos, como la producción de carne, aceite y lácteos. El caso de la electricidad y agua registró una tasa de variación negativa de menos 10,4%. Esto se explica básicamente por la menor generación de energía eléctrica registrada por las binacionales como consecuencia de un menor caudal hídrico y también una menor demanda por parte de Brasil, atendiendo un poco también a la situación de la emergencia sanitaria
que está afectando también, digamos, a su economía. No obstante, también la distribución de energía y agua registraron también tasas negativas de variación intertrimestral. Por el lado de la construcción, registró una tasa de crecimiento del 9%. Básicamente esto se justifica por el mayor dinamismo de las obras tanto privadas y sobre todo públicas, que en este periodo de la cuarentena han seguido, digamos, operando, sobre todo los últimos 2 meses del trimestre. Y esto se observa también por la mayor demanda de los insumos, tanto de cemento como de asfalto. En el caso de los servicios, como mencionábamos, fue el sector de mayor impacto por el tema de la pandemia. Registra una tasa de variación negativa de menos 10,9%. Y los servicios que han incidido negativamente en esta tasa básicamente se reflejan en el comercio, los servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, los servicios a las empresas y el transporte. En algunos casos hemos observado caídas hasta superior al 50%. No obstante, digamos, los servicios de telecomunicaciones y el servicio financiero y el sector gubernamental han registrado tasas de variaciones positivas, reduciendo un poco el efecto negativo mencionado anteriormente. En términos acumulados, las tasas quedarían de esta manera: la agricultura 18,8% al primer semestre, ganadería forestal y pesca 4,8%, manufactura menos 2,7%, electricidad y agua menos 3,1%, las construcciones 9,4%, los servicios menos 4,4%. En términos de incidencia, los sectores que han tenido una mayor incidencia fueron la agricultura, 1,4 puntos porcentuales, y la construcción, 0,5 puntos porcentuales. En contrapartida, los de mayor incidencia negativa fueron los servicios, menos 5,4 puntos porcentuales, las manufacturas, menos 1,1, y electricidad y agua, menos 0,7 puntos porcentuales. Lo que habíamos mencionado, la generación de energía eléctrica se redujo 16,6% en el segundo trimestre del 2020 respecto a igual periodo del año anterior. Las ventas de cemento, sin embargo, totales se incrementaron 13,4%, como lo mencionaba anteriormente, y también el faenamiento de ganado vacuno creció en 7,2%. En términos de estructura, esta fue, digamos, la distribución: 47,6% corresponde a los servicios, la manufactura 19%, ganadería forestal y pesca un 3,3%, la agricultura un 9,9% y las construcciones un 6,6%, por citar los más relevantes. Por el lado de la demanda, la variación del consumo privado en términos intertrimestrales se ubicó en menos 7,5%. En este contexto, el consumo privado el consumo total registró una tasa de variación de menos 6,4% y el consumo privado una tasa de variación del menos 7,5%. En esta reducción incidió principalmente un mayor consumo, tanto de los gastos en concepto de servicios, bienes durables y semidurables. Por el lado del gobierno, la tasa fue levemente positiva, del 0,1%. La formación bruta de capital, por su parte, registró una reducción del 14,9%, donde la formación bruta de capital fijo registró una tasa de variación positiva del 0,7%. Esto ayudado por la tasa de crecimiento de las construcciones, que habíamos visto del 9%. Sin embargo, la importación de maquinaria y equipos y la generación interna de bienes de capital se redujo. Las exportaciones, por su parte, registraron una reducción del menos 20,8% y las importaciones del menos 27,3%. En términos acumulados, el consumo total al primer semestre se ubica en menos 2,1%, el consumo privado el 3%, el consumo de gobierno en 3,3% positivo. La formación bruta acumula una tasa de variación del 2,4%, la formación bruta de capital fijo de 3,4% positivo, las exportaciones acumulan una caída del 12,8% y las import del 14,6%. En términos de incidencia, el consumo privado es el que más tuvo impacto en esta tasa del 6,5% por el lado de la demanda, que varió menos 5
aportó 5 puntos porcentuales negativos. La formación bruta de capital también registró una incidencia negativa al menos 2,8 puntos porcentuales, y las exportaciones netas un aporte positivo del 1,4 puntos porcentuales. El consumo privado, como habíamos mencionado, los bienes durables registraron una reducción en términos de incidencia, y ahí tenemos básicamente la importación de consumo de electrodomésticos y de automóviles. Los semidurables como el combustible y también las vestimentas registraron tasas de variación negativa, y los no durables así mismo, ¿verdad? Y también la incidencia, sobre todo más importante, tuvo los servicios, sobre todo el servicio de esparcimiento de restaurantes y hoteles, es lo que más ha incidido en esta tasa en particular. Por el lado de la formación bruta de capital fijo, lo que ya mencionábamos, las construcciones tuvieron una incidencia positiva, en tanto que la maquinaria de equipos y vehículos automotores y los productos metálicos y otros registraron una tasa de variación, una tasa de variación trimestral negativa, y por tanto una incidencia negativa en la tasa del 0,7%. Las exportaciones de bienes y servicios, como mencionábamos, se redujo un 20,8% en términos intertrimestrales. En este caso, también la exportación de soja registró una tasa de crecimiento importante del 33,9%. Las exportaciones de los derivados registraron una tasa de variación negativa del 11,7% de aceite de soja, y la harina de soja al 23,9%, y la energía eléctrica se redujo un 25,5% en términos también intertrimestrales. Sin embargo, la exportación de carne en volumen creció 13,2%. Y el maíz se redujo en 72,2% respecto al igual periodo del año anterior. Las exportaciones de cereales también registraron una reducción del 25,2% en el segundo trimestre respecto al igual periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios, como ya mencionábamos, se redujo un 27,3%. Y en general, si bien estas secciones en dólares, se observa una reducción en la importación de bienes de consumo en torno al 30%, los bienes intermedios del 24%, y hay una reducción importante en la importación de combustibles y lubricantes y sustancias químicas, y los bienes de capital también se redujeron en 37,2%. Y acá básicamente también hay una reducción importante de los bienes importados bajo el régimen de turismo. Entonces, la importación de combustibles y lubricantes en volumen se redujo 15,3% en este trimestre en el segundo trimestre respecto a igual periodo del año anterior, así como también la importación de maquinarias y equipos, que se redujeron en términos trimestrales 36,3%, la importación de maquinarias y equipos, y la de tractores, topadoras y niveladoras en 15,2%. Por su parte, la importación de asfaltos tuvo un crecimiento importante del 73%, que es consistente con el desenvolvimiento de las obras de infraestructura, sobre todo las públicas. La estructura por el lado del gasto quedó de esta manera: 65,3% corresponde al consumo privado, la formación bruta de capital fijo 17,6%, el consumo público 12,1%, por citar lo más relevante. Y unas conclusiones: el PIB trimestral registró una caída del 6,5% en el segundo trimestre del 2020 y acumula una disminución del menos 0,9% al primer semestre. Desde el punto de vista de la producción, la agricultura registra un crecimiento del 17,5%. Esto se fundamenta principalmente en los mejores niveles de producción de la soja, acompañado de rubros como la caña de azúcar, arroz, el maíz, yerba mate y la canola. No obstante, han registrado variaciones negativas el trigo y la mandioca. Por su parte, la ganadería forestal, pesca y minería registró una tasa de variación positiva del 0,4 en el segundo trimestre respecto al igual periodo del año anterior, y como habíamos mencionado, este mayor nivel esta tasa positiva se debe al faenamiento de ganado bovino y aves, así como también el incremento en la minería, por lo ya mencionado, y también de los otros productos pecuarios como la producción de cerdo y de leche cruda. El caso de la industria manufacturera registró una tasa de variación del menos 6%, y en este sentido lo que explica un poco este menor desempeño en la producción de productos textiles y prendas de vestir, bebidas y tabacos, químicos, productos de papel, industria de la madera, cueros, calzados, maquinarias y equipos, metales comunes y otras industrias manufactureras. No obstante, registraron resultados positivos en la producción de carne, aceite, lácteos, minerales no metálicos y molinería y panadería.
El lado de la construcción, mencionamos que creció un 9%, esto básicamente por el dinamismo observado en las principales obras públicas y también una mayor demanda de los insumos, tanto del cemento como el asfalto, y también las condiciones climáticas ayudaron al desempeño de este sector durante el segundo trimestre, atendiendo un poco a la ausencia de lluvia. El sector de electricidad y agua se redujo un 10,4%, esta menor generación de energía de las binacionales continúa siendo explicada por el caudal hídrico, así como también la distribución de energía y de agua registraron tasas negativas al compararlo con el igual trimestre del 2019. Finalmente, el sector servicios registró un desempeño interanual negativo. En este sentido, los sectores que han sido afectados mayormente fueron el comercio, servicio a los hogares, restaurantes y hoteles, servicio a las empresas y el transporte. Sin embargo, las comunicaciones, intermediación financiera y servicios gubernamentales presentaron tasas de resultados positivos. Por el lado de la demanda, desde el punto de vista del gasto, el segundo trimestre la reducción interanual del PIB ha sido provocada por la reducción de la demanda interna, que cayó 8,1%. El consumo privado se redujo en 7,5%, debido principalmente a los menores gastos en servicios, bienes no durables, y también el consumo. Sin embargo, el consumo público registró un leve crecimiento interanual del 0,1%. La formación de deuda de capital fijo registró una variación positiva del 0,7%. Este desempeño ha sido influenciado principalmente por el mayor nivel de las construcciones, mientras que la inversión en maquinaria y equipo en productos metálicos atenuaron este crecimiento. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios mencionábamos se redujo un 20,8% y las importaciones en 27,3%, al compararlo con igual periodo del trimestre de 2019. Las revisiones, hemos revisado por lo ya mencionado el tema de la agricultura, los nuevos datos de la agricultura y de otros sectores, una corrección del primer trimestre que inicialmente habíamos informado una tasa de crecimiento del 3,5%, esa tasa ahora se convirtió en 4,4%. Y los resultados en la región de los países que a la fecha ya han publicado la evolución del segundo trimestre respecto al igual periodo del año anterior. Vemos tasas de caídas importantes en el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Muchas gracias.